Los susurros de un fantasma persiguen a Blackwood Grange, pero Hercule Poirot sabe que, donde se esconde el miedo, un crimen a menudo acecha. Cuando una aparición escalofriante se vincula a una muerte impactante, el mayor detective del mundo debe separar la superstición de un asesinato de sangre fría, antes de que la verdad misma desaparezca en las sombras. Hay ciertas partes de Inglaterra que, cuando uno pone por primera vez un pie sobre ellas, parecen declarar de inmediato: aquí nos mantenemos a nuestra manera, y se recomienda a los extraños que pisen con cuidado. Los Dals del norte tenían esa cualidad en abundancia. Los páramos se extendían desnudos y desolados a ambos lados, el viento soplaba con una nota triste. Y, por fin, en un terreno despejado, vimos la casa en sí, Blackwood Grange. Era un edificio largo y bajo de piedra oscura. Sus ventanas, hundidas profundamente, parecían no desear ser perturbadas, y una torre cuadrada, desafiante, pero medio en ruinas, se alzaba en una esquina. Poirot, envuelto fastidiosamente en su abrigo a mi lado, se estremeció y frunció el ceño. Mon ami, mis huesos protestan. Esta humedad se cuela, insidiosa. Para los ingleses, tal lugar es romántico, para mí, es reumatismo esperando en la puerta. Me reí. Te alegrarás bastante junto al fuego, Poirot, y tal vez haya una excelente cocina. Esperemos, Hastings, suspiró él. Porque en tal lugar, uno perdona muchas cosas a un buen chef, pero sin él. Levantó un dedo solemnemente: es barbarie. El camino pasó entre árboles de corteza oscura antes de abrirse repentinamente en el patio. Esperando en los escalones, había una mujer vestida de negro, con un manojo de llaves en la cintura y el cabello tirado firmemente hacia atrás. Señora Holloway, ama de llaves, anunció con voz seca. Señor Poirot, capitán Hastings, se les esperaba. Poirot se inclinó con cortesía impecable. Madame, a su servicio. Ella nos condujo por el pasillo, un lugar solemne, de losas de piedra gastadas y retratos que colgaban en las paredes, rostros demacrados y severos que parecían no haber sonreído jamás. Me alegré cuando, por fin, nos mostraron a la habitación de la mañana, donde un fuego ardía brillantemente y una joven se levantó para recibirnos. Era delgada, justa, con ese aspecto transparente que algunas muchachas inglesas tienen, como si un viento fuerte pudiera derribarlas. Pero sus ojos eran firmes, aunque ensombrecidos. Señor Poirot, dijo. Gracias por venir. Soy Clara Vicombe. Mi tía cree que exagero. Me atrevo a decir que tal vez lo hago, pero algo está muy mal aquí, y no puedo descansar hasta saber qué es. Ella me estrechó la mano con corrección, estaba fría y temblorosa. Me gustó de inmediato. Poirot se acomodó en un sillón, el sombrero sobre la rodilla, los bigotes en perfecto orden. Comience desde el principio, mademoiselle. Pero, antes, le aseguro, no soy un sacerdote de exorcismos, ni llevo encantos contra el mal de ojo. Confiaremos únicamente en mis pequeñas células grises. Proceda. Clara sonrió débilmente, con un encanto que disipaba la tensión. Comenzó hace 3 semanas. Estaba en la galería después de la cena. Allí hay un viejo órgano, mucho tiempo fuera de uso. Y, escuché música. Clara como cualquiera, provenía del propio órgano. Era un himno que conocía desde niña, uno que mi niñera solía tocar para calmarme. Pero cuando abrí la puerta, pausa, nada. Poirot inclinó la cabeza gravemente. ¿Y el siguiente incidente? Fue la noche siguiente, casi a medianoche. Estaba en mi habitación cuando volví a escuchar la música. Miré hacia la terraza, y vi a una niña. Una niña vestida de blanco, alzando la mano, como si me llamara. Y entonces, se desvaneció. Cuando corrí abajo, todo estaba en silencio. Todo cerrado. Con narrador en tono serio, la sinceridad de Clara era inconfundible, y confieso que un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento, la señora Holloway, que había estado refunfuñando, habló con un tono bajo. Es lo mismo de antes, señorita. Se lo dije a la cocinera. El Grange guarda sus secretos. Hubo la señorita Elisa, hace años. Clara giró rápidamente. Eso será suficiente, señora Holloway. Pero Poirot la observaba con interés. ¿Cómo antes, madame? La ama de llaves apretó los labios. La vieja historia, señor. Un niño de los Vicombe, que pereció una noche de invierno. La gente dice que su espíritu vaga, y que la música suena para él. Poirot juntó las puntas de los dedos. Una leyenda conveniente para quienes desean creer. Y, también conveniente para quien desee llevar a una joven nerviosa a la distracción,
¿NSCE paz? Clara enrojeció ligeramente. No soy fantasiosa, señor Poirot. Si alguien está provocando estas cosas, le ruego que lo descubra. Tenga la seguridad, mademoiselle, dijo Poirot. Examinaremos su galería, su terraza, sus ventanas, y esta misma noche veremos si su organista fantasma decide actuar. Fue entonces cuando la puerta se abrió y una mujer alta entró con la autoridad natural de quien está acostumbrada a la obediencia. Lady Margaret Picombe, la tía de Clara, nos miró con frialdad. Mi sobrina ha traído a un detective. Señor Poirot, espero que no se deje arrastrar por sus fantasías. Esta casa necesita voluntad fuerte, no hablar de fantasmas. Poirot se inclinó con calma. Madame, yo solo busco la verdad. Fantasmas, o no fantasmas. Sabremos que camina en Blackwood Grange. Los ojos de Lady Margaret se entrecerraron. Mire que así sea. La cena es a las 8. El doctor Redfern se unirá a nosotros. Es un hombre de sentido, y confío en su juicio mucho más que en la charla supersticiosa. Y con eso, salió de la sala, sus perlas brillando contra el negro severo de su vestido. Poirot la cuidó con una pequeña sonrisa. Un personaje fuerte, Hastings. Pero cuando uno protesta demasiado, también revela algo. Esa noche prometía ser realmente interesante. La cena en Blackwood Grange fue un ejercicio de buena crianza, y de mal genio. El comedor, con su larga mesa y sus retratos con gestos severos sobre las paredes, estaba iluminado por lámparas sombreadas, ideadas para hacer que la plata brillara, y la sopa pareciera una disculpa. Lady Margaret presidía con un aire de deber cumplido. Clara se sentó a su derecha, pálida, pero compuesta. Frente a mí estaba el doctor Alfred Redfern, un hombre de unos 45 años, ordenado en su vestir, con una voz agradable, y la calma practicada de alguien que ha visto demasiados casos, y prefiere que todos sean directos. Agotamiento, dijo en respuesta a algún comentario sobre el exceso de trabajo de Lady Margaret en los nervios. Miss Vitam necesita un cambio de escena. Una cura de descanso en Bath haría maravillas. Clara bajó la mirada a su plato. He hecho muy poco para agotarme, doctor. Exactamente, respondió Redfern, sonriendo amablemente. La ociosidad es el enemigo de los nervios. La mente, cuando se le da demasiado tiempo, inventa emociones. No invento música, murmuró Clara en voz baja. Por supuesto, repitió el médico con suavidad. La percepción es un asunto curioso. Escuchamos todo tipo de cosas por la noche. Poirot, que había estado observando los grabados tallados en el aparador con la atención de un general que inspecciona las tropas, intervino con calma. La noche es inconveniente. Convierte el objeto más ordinario en una amenaza. Una cortina se mueve, y uno se imagina una mano. Un sonido en la habitación de al lado, y uno se imagina pasos. Sin embargo, la cortina no es más que una corriente de aire, y el sonido, la madera que se queja en invierno. Lady Margaret dejó su vaso con un leve golpe. Precisamente. El señor Poirot entiende. Vitam llegó tarde al pudín, un joven bien parecido, con el buen humor de un capitán de escuela. Mañana, si el viento gira. Pescas, capitán Hastings. Cuando se me permitió, dije divertido. Entonces, bien haz una mañana. Poirot, que nunca ha atrapado un pez en su vida, y considera la pasión inglesa por pararse en agua fría como un síntoma, dijo que estaría ocupado en otro lugar. Richard rió, aceptó un cigarro y conversó de caballos y asuntos del condado. Era el último hombre, habría dicho uno, para producir un fantasma en las pequeñas horas. Ese, por supuesto, es precisamente el tipo de hombre que lo hace. Nos excusamos temprano. Poirot profesó estar cansado por las corrientes de aire. Hubo un silbido persistente en el otro extremo del pasaje, y permitió que la señora Holloway nos mostrara nuestras habitaciones. La mía era lo suficientemente cómoda. La suya, por su especificación, tenía una buena vista de la puerta de la galería y del giro del corredor que conducía a la escalera de servicio. Cuando estábamos solos, me llevó al umbral y habló suavemente. Escucha, Hastings. Tenemos la historia, pero ahora debemos tener el horario. El horario. Siempre hay un horario. ¿Quién va a dónde, y cuándo? Esta noche estos son los puntos de observación: la puerta de la galería, la ventana de Miss Vitam, la terraza debajo, y el acceso desde la escalera de servicio. También debemos aprender si la música es realmente del órgano, o de alguna otra invención. Un gramófono, sugerí. Tal vez un pequeño armonio colocado inteligentemente,
o simplemente el poder de la sugestión y un oído dispuesto. Pero no decidiremos hasta que lo hayamos visto, murmuró Poirot. ¿Cómo se propone presenciar todo eso a la vez? Al no ser un ejército de dos, Mon Ami tocó la campana. Tomaremos prestado a un soldado. La señora Holloway apareció. Poirot explicó con la máxima cortesía que deseábamos la ayuda de un criado confiable durante unas horas, alguien que pudiera vigilar discretamente, y que no tuviera nervios frágiles. Tom lo hará, dijo de inmediato. Tom Perry, sólido como una puerta de hierro. Tom demostró ser justo eso, un joven de hombros cuadrados y mirada directa. Poirot lo colocó en una silla en el corredor principal, con instrucciones de anotar a cualquiera que pasara después de las 10. La señora Holloway, una conspiradora involuntaria, se encargó del pasaje posterior, que conducía a la sala de calderas. Yo tomé el asiento de la ventana de Miss Vitam como mi estación, con órdenes explícitas de mantener las cortinas apenas lo suficiente para ver, y no lo suficiente como para ser visto. El propio Poirot, con una paciencia que yo nunca podría emular, tomó la posición en la pequeña antecámara junto a la puerta de la galería, donde, a través de una grieta estrecha, podía observar el pestillo. Esperamos. La casa se instaló en su respiración nocturna. Los fuegos se hundieron, las tuberías marcaron el tiempo, la madera vieja dio pequeñas quejas de edad. Una o dos veces escuché el paso rápido de una criada, y una vez, más lento, de la señora Holloway haciendo sus rondas. Desde algún lugar más allá de la cámara del ala este, una nota metálica intermitente, tic, tic, como un reloj distante, ligeramente impaciente consigo mismo. El viento había caído y la noche estaba fría y despejada sobre la terraza. Pude ver la línea de la balaustrada, el débil pálido de escarcha en el pavimento. Mantuve mis ojos en el lugar que Clara había indicado. A las 11:45, llegó un minuto de agitación en el corredor, un susurro, el rasguño más ligero, como si alguien hubiera mirado desde una puerta y se hubiera retirado. Contuve la respiración. Una figura apareció en la oscuridad. Al principio, no más que una sombra más pálida, luego, inequívocamente, la forma de un niño pequeño con un vestido claro. Se quedó quieto, su mano ligeramente levantada, y luego giró la cabeza como si escuchara una llamada que yo no podía oír. Confieso un escalofrío recorriéndome la columna a pesar de mí mismo. No fue simplemente la aparición, era la quietud con la que se encontraba. Como un modelo de cera cobrando vida. Entonces lo escuché, la música. Suave al principio, luego más plena. Las notas de un órgano se hincharon desde la dirección de la galería. La melodía, si se le puede llamar así, era lenta y simple, el tipo de cosa que uno elige sin mucha habilidad. Un himno, sí. Recordé entonces lo que Clara había dicho, que era el aire que su niñera solía tocarle para calmarla. El reconocimiento me envió un frío por la espalda. Sin embargo, la música tenía una cualidad curiosa, parecía ir y venir, como si el sonido se espesara y adelgazara con el giro de un manubrio. La figura del niño cambió, y con un movimiento tan ligero como la respiración, simplemente ya no estaba allí. Entrecerré los ojos, con el corazón latiendo ridículamente. Nada. La terraza yacía en blanco y gris. Por el corredor detrás de mí, un tablón crujió. Me obligué a atender mi tarea. Tomé nota de la hora, la secuencia. 11:48, primeras notas. 11:50, la aparición desaparece. 11:52, la música vacila, crece de nuevo, y cesa por completo. Un momento después, el susurro de Poirot llegó desde la antecámara, Hastings. Fui de inmediato. Estaba de pie junto a la puerta de la galería, que permanecía cerrada, llave en su sitio. Su rostro, incluso a la tenue luz, tenía la expresión que usa cuando algo que debería ser obvio se ha dignado a revelarse. ¿Escuchaste?, preguntó. Y vi, respondí. Bien. No hablaremos de lo que pensamos, solo de lo que sabemos. Sabemos que se escuchó la música, que la puerta no se abrió. Observa el informe de Tom. Tom, demasiado respetuoso para insinuar que un caballero mentía, confirmó que nadie había pasado, salvo la señora Holloway en su ronda, y el doctor Redfern, que había ido a su habitación a las 11, murmurando sobre papeles olvidados en su maletín. También sabemos, continuó Poirot, que hay una corriente de aire aquí, ¿la sientes? Y que aumenta cuando suena la música. Y sabemos, se agachó y tocó el latón de la cerradura, que esto está ligeramente cálido. ¿Cálido?, exclamé. Muy ligeramente. Pero lo suficiente para un dedo sensible. Ven. Me llevó, no a la galería, en la que no podíamos entrar,
sino por la escalera de servicio, a lo largo del pasaje hasta la habitación marcada como caldera. El aire allí era más cálido, con esa tenue chispa metálica que pertenece a la maquinaria. En la esquina estaba una pequeña bomba auxiliar con correa y rueda, una adición, explicó más tarde la señora Holloway, del anterior propietario, para ayudar a la calefacción cuando el sistema principal fallaba. Poirot se inclinó para examinar la correa, luego el suelo debajo. Había un polvo fino, grisáceo, con un ligero brillo, y una mancha negra en el borde de la rueda. Lo tocó, olió su dedo, y declaró: aceite, boila, el perfume del fantasma. No buscó más en ese momento. Subimos de nuevo. De regreso en la puerta de la galería, sacó de su bolsillo la más pequeña de las linternas, la protegió con la mano e iluminó el zócalo a nivel del suelo. Allí, casi invisible a menos que uno supiera mirar, un filamento blanco yacía contra la madera, desapareciendo en una fina grieta entre el borde y el piso. Un hilo, murmuré. Algodón, dijo Poirot. Común. Recién roto. No intentó tirar de él, sino que trazó con la mirada la línea de los tablones. Un canal debajo del suelo, un conducto para el calor, para el sonido, y tal vez para otra cosa. Se enderezó. No forzaremos la entrada a medianoche, ni siquiera por un fantasma. Volveremos en una hora civilizada, con la llave. Dispersamos nuestra pequeña guarnición y nos retiramos. Confieso que el sueño fue lento en llegar. La imagen de la figura blanca sobre la terraza, tan leve, tan quieta, persistía en mi mente. Me repetí que los niños no aparecen ni desaparecen, que lo que había visto era un truco de luz y expectativa. Y, sin embargo, mi razón, no estaba completamente satisfecha. En el desayuno, Lady Margaret estaba de un humor formidable. El Dr. Redfern leyó The Times con un ceño de desaprobación profesional dirigido al Estado de Europa. Richard llegó tarde, una vez más, disculpándose con alegre franqueza. Noche bestial, dijo, cortando pan con la eficiencia de un hombre acostumbrado a los desayunos de campamento. Sin embargo, el viento cambió. Tendremos un día brillante. ¿Te retiraste temprano?, preguntó Poirot, con inocencia calculada. A las 11:30, respondió Richard. Dormido como un tronco 10 minutos después. ¿De veras?, dijo Poirot, midiendo sus palabras. ¿Y usted, doctor? ¿Alguna lectura, una carta que escribir, cama poco después de la medianoche? Poirot asintió, como quien toma nota de un menú. Luego, con cortesía impecable, se volvió hacia Lady Margaret. Madame, si me lo permite, deseamos examinar la galería esta mañana. Miss Whitcomb proporcionará la clave, replicó Lady Margaret con firmeza. Mi clave. No apruebo el hábito de mi sobrina de mantener las habitaciones cerradas como si fuese una ama de llaves. La casa es mía para administrar. Clara Ara enrojeció, pero no dijo nada. Lady Margaret salió con paso enérgico y regresó al instante con un pequeño anillo de llaves. Seleccionó una y se la entregó a Poirot con el aire de una reina otorgando un honor menor. La galería estaba como la habíamos dejado, paneles oscuros, alfombra pesada, y el órgano al fondo, silencioso. Poirot fue primero al instrumento. Presionó 2 teclas, apenas un gemido débil. Examinó las paradas, y luego, para mi sorpresa, se inclinó a la izquierda, donde el dice se encontraba con la pared. Siempre hay un rincón, murmuró para sí mismo. Un rincón donde la casa revela su edad. Tocó a lo largo del zócalo y luego sobre el dice. En un punto, el sonido cambió de sólido a hueco. Poirot presionó con los dedos una unión casi invisible, y una pequeña sección de panel, no más de 20 centímetros cuadrados, se movió hacia adentro. Boila, susurró satisfecho. Dentro había un receso hábilmente disimulado, y en él, una caja de lata del tamaño de una galletera. De su costado emergía un cable que desaparecía bajo el suelo. La caja emitía un tenue olor a metal caliente. ¿Un motor?, pregunté asombrado. O algo similar, respondió Poirot complacido. Un reloj con asistencia eléctrica, probablemente con un pequeño juego de lengüetas de órgano en su interior, o un diafragma que hace vibrar el aire. Nuestra música, pero no de un organista humano. No tocó más la caja. En lugar de ello, siguió el cable con la mirada. Se desliza hacia abajo, hacia la sala de calderas, Mon ami. ¿Recuerda la bomba auxiliar? Claro, exclamé iluminado. Poirot asintió, con esa calma que siempre precedía a una revelación. Entonces señaló el detalle que había pasado inadvertido, el hilo de algodón blanco, apenas visible,
entraba por la grieta del suelo, rodeaba una palanca en la caja, y desaparecía de nuevo. Un simple tirón, explicó. El mecanismo empieza, la música resuena, el fantasma se pasea. Con el hilo suelto, el sonido vacila y cesa. Lady Margaret, que había observado todo con indignación creciente, estalló por fin. Esto es una impertinencia en mi casa. Es peor que una impertinencia, madame, corrigió Poirot con suavidad cortante. Es una crueldad. Una invención destinada a perturbar la mente de Miss Vitam. Clara permaneció inmóvil, con el rostro pálido. ¿Pero quién haría semejante cosa? Los ojos de Poirot se desviaron hacia la ventana que daba a la terraza. El pestillo mostraba un raspado reciente y la piedra exterior una tenue marca negra, a la altura de una rodilla. Responderemos a eso, mademoiselle, dijo, muy suavemente. Pero todavía no. Y con la cortesía de un verdugo, se volvió de nuevo hacia Lady Margaret. ¿Cuántas llaves existen de esta habitación? 2, respondió ella con sequedad. La mía y la de mi sobrina. Entonces, alguien ha hecho una tercera. Poirot miró otra vez la ventana. O quizá, la cerradura nunca fue un obstáculo tan grande como se suponía. Cerró el panel con esmero, dejando todo intacto. Hastings, me dijo con tono grave. Hemos aprendido esta mañana que el fantasma tiene dedos, pues puede tirar de un hilo, y pulmones, de maquinaria. Será muy interesante descubrir a quién pertenece el nudo de esa mano. Clara, recobrando algo de valor, lo miró fijamente. ¿Y la niña en la terraza? Poirot la consideró, sin ironía esta vez, y habló con una calma que helaba la sangre. Mademoiselle, alguien quiso que usted se escuchara a sí misma. Alguien desea que dude de su propia razón. Pero no lo permitiremos. Luego, con su más impecable cortesía, se volvió de nuevo hacia Lady Margaret. Si me lo permite, madame, ¿podemos molestarlo ahora en la biblioteca? Lady Margaret dio los más pequeños asentimientos. Si debe haber preguntas, hágalas rápidamente. Hay trabajo por hacer en esta casa. La seguimos abajo. La biblioteca olía a pulimento y a antigua vitela. Los libros de contabilidad yacían en el escritorio, con una ordenación que implicaba un largo hábito de cuentas. Poirot permaneció de pie. Madame, se encontró una invención dentro de la galería, una pequeña caja que hace una música muy persuasiva cuando se ordena. No estará de acuerdo, al alcance de un momento, ni de un tonto. Entonces, a una persona impertinente se le ha dado demasiada libertad, dijo Lady Margaret con crispación. El despido lo curará. ¿Libertad? Sí, murmuró Poirot, pensativo. Y conocimiento. La galería se mantiene bloqueada. Solo 2 llaves, me lo dijo usted, sus sobrinas y la suya. ¿Y la suya permanece en su escritorio? Lo hace. Me perdonará, la mano de Poirot indicó el escritorio. La mirada de Lady Margaret se mantuvo un momento. Luego desbloqueó un cajón y produjo una pequeña caja de cuero. En el interior, 2 llaves brillaban una al lado de la otra. Vea, perfectamente. Poirot dobló la cabeza apenas, sin tocar, simplemente observando. ¿Y alguien más que usted misma tiene acceso a este escritorio? No. Entonces el fantasma ha aprendido a entrar junto a la ventana, y el raspado sobre su pestillo es la firma del fantasma. Inclinó su cabeza. Un último asunto. ¿Quién, dentro de esta casa, sabía del himno infantil de la señorita Vitam? La expresión de Lady Margaret no cambió. No soy sentimental. No canto a los niños. Solo, dijo Poirot, como si eso también fuera una respuesta. Te agradezco. Nos retiramos. En el corredor, los ojos de Poirot viajaron a una silla cuya cuerda mostraba un desgaste delgado y reciente, como si una mano incierta hubiera tirado de ella. Observación, murmuró, y no dijo nada más. Encontramos a Richard en la sala de billar, con las mangas recogidas, intentando ociosamente un corte difícil. Nos saludó con su buen humor habitual. Entonces, ¿ha desenmascarado a nuestro organista fantasma, Monsieur Poirot? Splendid. Pensé tanto. ¿Usted pensó que era un truco? La curiosidad de un gato, antes de medianoche. Los ojos de Richard parpadearon. Una sombra de molestia, pensé yo, por ser puesto a prueba en su honor. No, mantiene usted su propio coche en el cobertizo. ¿Por qué? Una curiosidad solamente, la voz de Poirot fue suave. Hay marcas sobre la piedra de la terraza, a la altura de un estribo de coche, o de una escalera. El aire del campo me da ideas. Usted ve,
colocó el taco suavemente sobre la mesa, enderezándolo apenas 1 milímetro. Usted aprecia mucho a su prima, monsieur. Eso, explica mucho. Explica el sonido, replicó Poirot con calma, no la intención. Dígame, doctor, ¿pasó usted por el corredor principal a las 11 de anoche? Lo hice, respondió sin dudar. Había dejado un papel en mi habitación y luego me retiré. ¿Y no escuchó la música que otros aseguraron haber oído? Él sonrió. Soy un sueño pesado. No camino dormido, monsieur Poirot. Sí, dijo Poirot lentamente, cuando el escenario se desmonta, la obra termina. Se inclinó con cortesía. Estoy obligado. En el corredor, Poirot hizo una pausa donde la escalera descendía hacia la sala de calderas. Se agachó con una pequeña exclamación dolorosa, nunca amó la piedra fría, y tocó una leve mancha oscura cerca del zócalo. Aceite, de nuevo, dijo. La casa tiene muchas comodidades, y muchas personas para usarlas. Yo me retiré con Ned. Él me dio una mirada a medio camino entre la aprobación y la travesura. Encontramos a la señora Olay en la sala de estar, supervisando el embotellado de algo que olía a medicinales. Se limpió las manos en su delantal y nos enfrentó directamente, como alguien que no tiene tiempo para tonterías, pero sospecha que está a punto de escuchar algunas. Madame, dijo Poirot con calma, en una casa como esta, los sirvientes conocen la verdad mucho antes que sus amos. Dígame, ¿quién de su gente tiene la mano rápida con cuerda, con alambre, con la solución de pequeñas cosas? ¿Quién repara? ¿Quién se entromete? ¿Quién no puede dejar un tornillo suelto en paz? Tome su muchacho útil, respondió de inmediato. Pero no asustaría a la señorita Clara, no, ni aunque le pagara. ¿Y fuera de la sala de sirvientes? Ella dudó un instante. El señor Richard tiene una habilidad especial para motores. El doctor también, siempre halla una oportunidad en la caldera cuando se enfurece, y luego se enfurece peor. ¿Y Lady Margaret? La expresión de la señora Olay se endureció, como una fortaleza. Su señora se mantiene en sus propios asuntos. Una última cosa, dijo Poirot, con voz baja. Hace años, esta historia de un niño en la terraza, usted dijo que había comenzado de nuevo. ¿Quién usó esa frase primero? Los ojos de la mujer se movieron. Esfuerzo genuino, no evasión. No lo sé con certeza. Es lo que la gente dice, monsieur Poirot. Las cosas se dicen, y luego son ciertas, hasta que alguien las detiene. Solo así. Él asintió gravemente, y ella se relajó un grado apenas perceptible. Al salir al pasaje, Clara nos esperaba. Su ansiedad vibraba fuertemente. Bueno, preguntó con voz baja. Por el momento, respondió Poirot, sabemos lo suficiente como para ser pacientes, y no lo suficiente como para estar a salvo. No se sentará sola en su ventana después del anochecer. Mantendrá su puerta atrancada, y tocará la campana si hay la menor perturbación. Ella enrojeció. No quise ser una tontería. No es ninguna tontería alarmarse cuando uno es atacado, dijo Poirot con gentileza. Y no se equivoque, esto es un ataque. Se volvió hacia mí. Ven, Hastings, daremos una pequeña caminata. La tarde se había asentado en un gris terco. Salimos por la puerta lateral y cruzamos la terraza. Poirot examinó el raspado poco profundo sobre la piedra una vez más, luego bajó una distancia medida hasta las ventanas de la galería, contando en voz baja. Desde aquí, una figura tan alta como, digamos, el señor Richard, podría elevar un pequeño títere hasta el alféizar. Una barra, madera clara, aquí está la marca donde tal barra pudo rozar. El blanco de una hoja, el giro de una carita pequeña, de cera o tiza, y uno siente que el corazón se detiene antes de que los ojos corrijan. ¿Y el hilo? Pregunté. El hilo corre donde corren los hilos, donde corren los ratones, donde corre el calor, donde la gente no mira. Es la naturaleza de los hilos, uno cree en ellos solo cuando enredan el pie. Se inclinó sobre el pestillo de la ventana, estudiando la muesca brillante allí. Luego miró hacia el césped, al refugio de los arbustos en forma de U. Dos caminos, murmuró. Uno respetable, otro privado. Ambos usados por quienes pertenecen. Se quedó muy quieto, respirando vapor en el frío. Lo había visto antes en tales momentos, como si una pieza diminuta hubiera encajado en su mente, y ahora todo el ingenio solo esperara ser tensado. No acusaremos, todavía no, dijo al fin. Hay un poco más que aprender. Esta noche, estableceremos una trampa. ¿Qué trampa? Una simple. Un fantasma que actúa en siempre espera una audiencia.
Lo decepcionaremos, pero le daremos respuestas, de todos modos. Fue anochecer cuando regresamos al interior. Las lámparas ya habían sido encendidas y la casa adoptaba ese aire solemne que tienen las grandes casas por la noche, un recogimiento, un aliento. Con su alegría habitual, los habitantes asistieron a la maquinaria del escenario. Todos, excepto Poirot, cuyo silencio sobre el asunto que nos preocupaba era deliberado. Estaba esperando. Después de que las damas se retiraron, Richard nos ofreció cigarros. Pero Poirot declinó. No esta noche, mon ami. El humo interfiere con la precisión de los sentidos. Debo ser exacto, ¿comprende? Ese comentario silenció incluso el buen humor de Richard. Pronto nos unimos a las damas, donde Clara Ara había dispuesto obedientemente las cartas de Basique. Lady Margaret, tejiendo en una silla junto al fuego, mantenía la atenta presencia de un magistrado. Poirot se excusó con un pretexto de papeles y desapareció. Así fue que Clara Ara y yo comenzamos nuestro juego. Al principio jugó distraída, pero se animó cuando la provoqué sobre mi pésima memoria para los puntajes. No hay nada como ser acusado de hacer trampa para endurecer el espíritu de una joven, y pronto estaba contando puntos con la energía de un croupier. Me alegré de ver que su color regresaba, aunque sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia las largas ventanas, como si temiera que se abrieran de golpe. A las 10, Lady Margaret se retiró, declarando que necesitaba descanso. El doctor Redfern lo siguió poco después, protestando por sus cartas atrasadas. Richard se demoró, silbando por lo bajo, y finalmente salió diciendo que los establos debían revisarse antes de la mañana. Clara Ara y yo nos quedamos solos. Los minutos se arrastraban. La casa parecía escucharse a sí misma. Los fuegos se hundían, las lámparas hiseaban débilmente, y en algún lugar del pasillo, una tabla crujió como un disparo de pistola. La mano de Clara Ara tembló sobre sus cartas. Entonces vino. Primero, el débil hinchamiento de la música, las notas arrastradas, el himno fantasmal sobre el órgano. Clara Ara se irguió, los labios entreabiertos. Confieso que mi propia piel se erizó. El sonido se deslizó por el pasillo, se debilitó, creció, vaciló otra vez. Es lo mismo, susurró Clara Ara. Me levanté y fui a la puerta. El corredor yacía en penumbra, las lámparas sombreadas, y allí, por el giro de la escalera, una figura blanca se alzaba. La forma de un niño, con la mano levantada. Clara Ara sofocó un grito. Confieso que por un instante mi razón me falló. La vista era extraña, inmóvil como una talla, pálida contra las sombras. Luego, se movió. Señaló. Y comenzó a deslizarse. En ese momento, un sonido pequeño pero decisivo me llegó, el chasquido de una cerilla. La voz de Poirot siguió, fría y precisa. Manténgase muy quieto, Hastings. Las lámparas a lo largo del corredor estallaron en un brillo más fuerte. La figura se tambaleó, y colapsó en un montón de lino y cera sobre el piso, con una varilla de madera clara rayada a su lado. Clara Ara dejó escapar medio sollozo, medio risa de alivio. Me adelanté y recogí la cosa. No era más que el vestido de un niño, relleno, con una máscara de cera pegada a la cabeza, y un brazo unido con alambre para elevarse a voluntad. Desde la sombra junto a la puerta de la galería, surgió Poirot, con una linterna de bolsillo en la mano. Sus bigotes temblaban de satisfacción. Boila, dijo. El fantasma ha interrumpido su actuación a mitad. Llevamos la efigie al salón. Clara Ara se estremeció mientras Poirot examinaba el mecanismo con interés. Una barra simple a través de una hendidura en el panel de la pared, explicó. Cuando se empuja, la figura avanza. Cuando se retira, retrocede. Muy efectivo en la penumbra, especialmente si el observador ya espera ver a un niño. Pero la música, susurró Clara Ara. La escucho todavía. En efecto, el himno continuaba débilmente. Poirot levantó una mano. Atienda. Se arrodilló, sacó un hilo de debajo del zócalo y le dio un tirón rápido. En algún lugar profundo de las paredes, un motor oculto se agitó, y de inmediato el órgano vaciló, cesó, y luego reanudó al aflojar la tensión. El artilugio en el órgano, mademoiselle, concluyó Poirot con calma. Nuestra orquesta fantasma obedece al acorde de un titiritero. Clara Ara juntó las manos. Pero, ¿quién haría tal cosa? ¿Y por qué? Esa, mademoiselle, respondió Poirot con una leve reverencia, es la obra dentro de la obra. Esta noche hemos visto el truco. Mañana, consideraremos al tramposo. Se volvió hacia mí. Hastings, encierre amablemente este títere en el pequeño armario junto al fuego.
No volverá a caminar, hasta que yo lo permita. Obedecí, lo suficientemente contento como para cerrar la cosa fuera de la vista. Clara Ara, pálida pero más tranquila, logró una sonrisa de gratitud hacia Poirot. Él se inclinó, grave pero cortés. Dormirás a salvo esta noche, señorita Vitam. El fantasma ha perdido su ejemplo. Y con esa seguridad la acompañó hasta las escaleras, dejándome enredado en mis propios pensamientos. Porque, al mirar los rostros sombríos de la familia y de los sirvientes por igual, comprendí que a la mañana siguiente cada uno de ellos podría dar cuenta de algo más que de simples nervios. Un rollo de algodón limpio, y un giro de cera suave de la despensa. Mientras Tom trotó para cumplir la orden, Poirot y yo hicimos una pequeña inspección, la galería, el corredor, el salón con su armario de aspecto tan inocente. ¿Propone establecer otra trampa? Pregunté. 2, mon ami, respondió con calma, una para los dedos, y otra para la conciencia. No quiso añadirme más, pero observé atentamente lo que hacía. En la galería, tocó el hilo que salía del zócalo, y mediante un método invisible a mis ojos, dejó un pequeño tramo marcado con el rastro más leve de hollín. Luego, en el salón, selló la costura del armario con un cabello de su propia cabeza, fijando cada extremo con diminutas gotas de cera tomada de la despensa. Noté que había mezclado esa cera con un poco de hollín de la rejilla, de modo que la película dejaría rastro en cualquier mano descuidada. Es un truco vulgar, comentó casi con orgullo, pero efectivo. ¿Esperas que el ladrón retire el títere? Pregunté. Espero que lo destruya, o que lo proteja. En ambos casos, deberá tocar lo que he preparado. Hastings, uno no puede organizar una inquietud sin también organizar la limpieza. Lady Margaret apareció en ese momento. No miró ni a la derecha ni a la izquierda, pero sus fosas nasales hablaban con elocuencia. Me han dicho, dijo con frialdad, que anoche se encontraron algunas propiedades teatrales en mi corredor. Le ruego retirarlas de inmediato. No tendré a mis sirvientes descompuestos. Ya está hecho, madame, respondió Poirot con cortesía afable. No queda nada, salvo el motivo. El motivo es travesura, replicó Lady Margaret con crispación. Descarte a quien sea responsable, y termine con ello. Cuando sepamos quién es responsable, dijo Poirot con suavidad, entonces terminaremos con él. Se inclinó. Ella, sin más recurso, nos despidió con un gesto seco. Nuestra siguiente visita fue a la señora Olay. La encontramos rápida y pálida, como alguien que había pasado una noche perturbada. La casa es toda una lengua, señor Poirot, dijo con pesar. No habrá cocinera que se asiente, si cree que los muertos caminan. Los muertos no caminan, replicó él con firmeza. Pero los vivos, pueden correr. Dígame, señora Olay. La enfermera de la señorita Vitam, la que solía tocar el himno. ¿Cómo se llamaba? Señora Blakely, señor. Falleció hace 10 años. Ella enseñó la melodía a los demás. No a mí, añadió con rapidez. Yo no puedo tocar una nota. Tras una breve pausa, agregó con cierta cautela. El señor Richard puede elegir un himno o dos. El doctor también. Una vez se atrevió con el armonio, en el Festival de la Cosecha, cuando el organista estaba enfermo. Eso fue hace años. 3 bien, murmuró Poirot. Usted es un tesoro, señora Olay. Proteja a su personal de rumores por un día más, si es posible. Al almuerzo, la casa se mostró compuesta por fuera y tensa por dentro. Richard hablaba con determinación, el doctor Redfern era amabilidad pura, Clara Ara no levantaba los ojos de su plato y apenas probaba bocado. Poirot, en cambio, ligero como un corcho en el agua, admiraba un plato de quetjeré y lamentaba los hábitos de té inglés. Solo una vez miró el reloj del manto, y luego se excusó con una reverencia. Tengo una pequeña cita. Hastings, serás tan amable de acompañar a la señorita Vitam a dar un paseo por la terraza. El aire nos refrescará. Hicimos lo que se nos indicó. El cielo tenía ese blanco cruel que no promete lluvia ni misericordia. Clara Ara caminó en silencio a mi lado durante algunos minutos. Finalmente, sin alzar la vista, dijo: Si es Richard, si es mi tía, ¿me lo dirías enseguida? Debes confiar en Poirot, contesté suavemente. Él te dirá lo que ayude, no lo que hiera. Confío en él, dijo. No confío en mí misma, más que en ellos. Antes de que pudiera responder, una pequeña figura se deslizó por el césped, Tom Perry, intentando no correr. Me abordó con respeto ansioso. Perdón, señor. El señor Poirot pregunta si lo miraría, discretamente.
Clara regresó al ala de la señora Olay y yo me dirigí a la sala de calderas. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Poirot estaba arrodillado, postura que siempre lo hacía parecer mártir de su propia utilidad. Levantó un dedo pidiendo silencio y señaló. En el suelo, entre la bomba y la pared, donde corría un espacio estrecho, una fina línea de tiza cruzaba las tablas, como si un pintor descuidado hubiera olvidado allí su pincelada. Más allá de la línea, la huella borrosa de unas botas, 2 pasos únicamente, entrando y saliendo. Cuando uno pone polvo en un pasaje, susurró Poirot, no necesita preguntar quién pasó, sino cuándo. Sacó un papelito del bolsillo, donde había anotado horas. A las 10:10, las marcas no estaban. A las 10:20, eran débiles. A las 10:30, más claras. Por lo tanto, nuestro visitante llegó aproximadamente a las 10:20. ¿Quién lo vio, Tom? Desde la puerta de roble, señor. No la cara, solo una manga de tweed y el ala de un sombrero. Richard usa tweed, dije. También lo hace media Inglaterra, replicó Poirot, divertido. Ven, ahora veremos si nuestro armario conserva su modestia. El salón estaba vacío, impregnado de esa particular quietud de habitaciones cerradas en casas antiguas, que hacen pensar en gente conteniendo la respiración tras las puertas. Poirot fue directo al pequeño armario junto al fuego. El cabello, roto. Ah, dijo, contento. Y la cera, perturbada. Sí, y la marca de llave fresca. Alguien ha visitado a nuestro pequeño prisionero. Abrió el armario. El títere yacía donde lo había dejado, salvo por el más leve desplazamiento en la cabeza. Tocó el borde de la puerta y luego me mostró los dedos, oscurecidos tenuemente. ¿Ves, Hastings? Susurró. La cera guarda memoria. Una mano ha tocado, con cuidado. ¿Quién haría eso, y luego lo dejaría? Un hombre interrumpido, o uno que desea conservar la prueba para mostrarla después. En ese preciso instante, la puerta se abrió. El doctor Redfern apareció con una carta en la mano y su sonrisa bien compuesta. Ah, señor Poirot. Me dijeron que lo encontraría aquí. Quería preguntar, exclusivamente en interés de la señorita Vitam, si el objeto hallado anoche no estaría más seguro en mi cirugía. Tengo un gabinete cerrado. El objeto está seguro, respondió Poirot con sonrisa breve. Su mirada, sin embargo, descendió no a la carta, sino a los dedos del médico. El índice y el medio de la mano derecha llevaban un rastro gris, que podía ser tinta o hollín. Usted ha trabajado mucho esta mañana, doctor, comentó con amabilidad. Disculpe. Las notas, las recetas, a veces las manos quedan manchadas por el oficio. Redfern miró sus dedos y rió. Tinta. He firmado media docena de recetas. La naturaleza es generosa, dijo Poirot, con una leve inclinación. Pone tinta en las manos de quienes escriben, aceite en las de quienes reparan motores, y hollín en las de quienes se entretienen con hilos. Nos excusó con un gesto. Cuando se hubo marchado, Poirot se volvió hacia mí, ladeando la cabeza como un pájaro que escucha bajo la tierra. Observe, Hastings, el armario ha tenido un visitante, la caldera, otro visitante, y el hilo, quizá, tendrá el suyo. Es hora de invitar. ¿Invitar? ¿De qué manera? Por comportarnos, dijo con una chispa en los ojos, como si ya hubiéramos terminado. Hizo exactamente eso. En el té, fue todo urbanidad. En la cena, discutió escándalos de fuentes indiferentes. Después, se propuso el mismo pequeño programa, cartas con Clara, una cama temprana para Lady Margaret, Richard se dirige al patio, el médico a sus cartas. Solo Poirot, con manos de disculpa, declaró deberes y desapareció. A las 10:30, sentado con Clara, mientras la casa se movía hacia el silencio, me di cuenta de un sonido, no diferente al dibujo de un pequeño arco sobre una cuerda de tripa. Débil, intermitente, como un suspiro musical. Clara no parecía notarlo. Me excusé y caminé hacia el pasillo, donde Tom Perry, aparentemente puliendo un palo, se dedicaba a soltarlo. Pide perdón, señor, murmuró. El señor Poirot dice que sería tan amable de subir a la cima de las escaleras traseras, en silencio. Obedecí. Las escaleras traseras caían en un estrecho bien iluminado por una sola bombilla débil. En algún lugar debajo, algo susurraba, ese sonido de gato nuevamente. Descendí 3 pasos, y me detuve. El susurro cesó. Los dedos se oscurecieron. Tom. Solo estaba viendo cómo funcionaba el maldito juguete, gruñó Richard, apareciendo. Si es un truco lo que quieres,
te mostraré trucos. Tu generosidad me abruma, dijo Poirot con ironía suave. Retirarás el guante con cuidado. Hastings, por favor. Tomé el guante. Al otro lado de la palma corría una leve mancha de cera oscura, mezclada con hollín. Se había marcado en el cuero donde el hilo había sido tirado. Con los motores, dijo Poirot con calma. Será tan bueno como para escoltar al señor Richard a su habitación, cortésmente. Si prefiere permanecer con nosotros, es bienvenido. Richard dudó. Ira, miedo, cálculo, en rápida sucesión. Luego, se encogió de hombros. Muy bien. Me quedaré donde puedan verme. No tengo nada de qué correr. Excelente, dijo Poirot, complacido. En ese caso, todos iremos al salón, y esperaremos a nuestro otro invitado. ¿Nuestro otro? Comencé a preguntar. La palabra fue terminada para mí por la tranquila apertura de la puerta del salón. El doctor Redfern se paró en el umbral. No tenía una carta ahora, solo su bolso, que puso con cuidado sobre la mesa. Creo que, dijo con firmeza, esta charada desagradable debería detenerse. Miss Vitam está en un estado que ningún médico podría aprobar. Sobre eso, estamos de acuerdo, replicó Poirot con cortesía helada. La mirada de Redfern cayó a la mano manchada de Richard, y al leve rastro en sus dedos. Luego, en un movimiento casi imperceptible, miró hacia el pequeño armario junto al fuego. Poirot sonrió, con una dulzura peligrosa. Por supuesto, doctor, abra el armario. Vea por sí mismo que el bogey es inofensivo. Hubo la pausa más pequeña, no más que el tiempo que lleva a un caballero decidir si está siendo invitado a liderar un baile, o caer en un estanque. Luego, Redfern cruzó al armario y puso su mano sobre el pomo. La retiró de inmediato, con un débil temblor, y miró sus dedos. El latón está limpio, observó Poirot, con un dejo de triunfo. Solo la cera lleva mi pequeño saludo. Se transmite a sí mismo, como una tarjeta de presentación. La compostura del médico vaciló. Esto es ridículo, murmuró. No, corrigió Poirot, sin alterar su tono. Lo ridículo es lo que se ofrece a una joven cuando dice que escucha música, música que de hecho fue hecha para ser escuchada. Esta noche, caballeros, hemos terminado con el ridículo. Fue al cordón de la campanilla y tiró suavemente. Un minuto después, la señora Holloway apareció, ansiosa e indignada por turnos. La señora Holloway, dijo Poirot con formalidad, será tan amable de pedir a Lady Margaret y a Miss Wickham que se unan a nosotros. Y, si el inspector Graves llega en respuesta a mi nota, muéstrelo de inmediato. Ella miró a Richard, luego al médico, luego desapareció con una velocidad encomiable. Richard cruzó los brazos, afectando diversión aburrida. El doctor Redfern miró el fuego, como calculando si las brasas podrían tragarse un guante entero. Poirot, que nunca rehúye un toque teatral cuando lo juzga medicinal, arregló las sillas en un semicírculo y colocó al títere en el centro. Sí, el títere, con su cara de cera, vuelto delicadamente como un niño tímido que espera presentación. Lo hizo todo con tal serenidad, que irritó a los dos sospechosos más allá de lo soportable. Hastings, dijo en voz baja, observa que ahora tenemos dos manos marcadas, una con cera y hollín, otra con cera solamente. Es como esperaba. El que tira del hilo y el que protege la evidencia no tienen por qué ser el mismo. ¿Y cuál es cuál? Eso es lo que me interesa descubrir. La señora Holloway regresó con Lady Margaret, Clarara, y poco después, el inspector Graves. Poirot avanzó un paso. Su voz se volvió grave, casi solemne. Señoras, señores, ahora estamos listos para la verdad. El aire en la sala se tensó. Ya era intolerable, y lo habían llevado en esa casa durante semanas. Este títere de cera, lamentable y cruel, asustó, sí, pero no podía abrir puertas, ni conocer el himno de la infancia de Mademoiselle Clarara. Eso requirió dos cosas: primero, conocimiento íntimo. Segundo, manos prácticas. Señaló con un dedo firme. Estas dos cosas pertenecen a dos hombres sentados aquí. El doctor Redfern se agitó. Richard rió demasiado fuerte. Uno sacó el hilo, el otro arregló que la evidencia no lo traicionara. Entre ellos, idearon que una joven debía ser considerada loca, y por tanto eliminada. Mentira maldita. Estalló Richard. No tengo interés en el papeleo. Deje que la tía Margaret sume sus libros de contabilidad hasta el juicio final. Yo preferiría pescar. Precisamente, monsieur, dijo Poirot suavemente. No eras tú quien deseaba los libros de cuentas. Era,
El buen doctor. Todos los ojos se volvieron hacia Redfern. Su boca se apretó. Fue usted, doctor, quien recetó la eliminación. Usted, quien presionó para que las fantasías de Miss Wickham fueran tratadas como peligrosas. Usted, quien sabía de su himno, aprendido en esas visitas amistosas, después de la muerte de su padre. Poirot se inclinó apenas, sus ojos brillando con fría certeza. Solo tenía que insinuar, sugerir, guiar. Hizo exactamente eso. En el té, era todo urbanidad. En la cena, discutió el escándalo de fuentes indiferentes. Después, se propuso el mismo pequeño programa, cartas con Clara Ara, una cama temprana para Lady Margaret, Richard en el patio, el médico en sus cartas. Solo Poirot, con manos de disculpa, declaró deberes y desapareció. A las 10:30, sentado con Clara Ara mientras la casa se deslizaba hacia el silencio, me di cuenta de un sonido, no diferente al dibujo de un pequeño arco sobre el catgut, débil, intermitente. Clara Ara no parecía notarlo. Me excusé y caminé hacia el pasillo, donde Tom Perry, aparentemente puliendo un palo, se dedicaba a soltarlo. «Pido perdón, señor», murmuró. «El señor Poirot dice que, si sería tan amable, suba en silencio a la cima de las escaleras traseras». Obedecí. Las escaleras traseras caían en un estrecho pozo, bien iluminado por una sola bombilla débil. En algún lugar debajo, algo susurró, ese sonido de gato, otra vez. Descendí 3 pasos, y me detuve. El susurro cesó. Los dedos se oscurecieron. «Tom», dije con dureza. «Solo estaba viendo cómo funcionaba el maldito juguete», replicó. «Si es un truco lo que quiere, le mostraré trucos». «Su generosidad me abruma», dijo Poirot con calma. «Retirará el guante con cuidado. Hastings, por favor». Tomé el guante. Al otro lado de la palma corría una leve mancha de cera oscura, mezclada con hollín. Se había impregnado en el cuero donde el hilo había sido tirado. Con motores, Poirot se inclinó. «Será tan bueno como escoltar al señor Richard a su habitación, cortésmente. Si prefiere permanecer con nosotros, es bienvenido». Richard dudó. Ira, miedo y cálculo cruzaron su rostro en rápida sucesión. Luego se encogió de hombros. «Muy bien. Me quedaré donde puedan verme. No tengo nada de qué correr». «Excelente», dijo Poirot con satisfacción. «En ese caso, todos iremos al salón, y esperaremos a nuestro otro invitado». «¿Nuestro otro?». Comencé. La palabra fue terminada por la tranquila apertura de la puerta del salón. El doctor Redfern se paró en el umbral. No tenía una carta ahora, solo su bolso, que colocó con cuidado sobre la mesa. «Creo», dijo con gravedad, «que esta charada desagradable debería detenerse. Miss Wickham está en un estado que ningún médico podría aprobar». «Sobre eso», respondió Poirot suavemente, «estamos de acuerdo». La mirada del doctor Redfern cayó sobre la mano tiznada de Richard y sobre la leve mancha en sus dedos. Luego, en un movimiento que pudo no haber sido nada, miró hacia el pequeño armario junto al fuego. Poirot sonrió con una dulzura peligrosa. «Por supuesto, doctor. Abra el armario. Vea por sí mismo que el bogey es inofensivo». Hubo una pausa, no más larga que el tiempo que un caballero tarda en decidir si se le invita a liderar un baile, o a caer en un estanque. Finalmente, Redfern cruzó hasta el armario y posó su mano sobre el pomo. La retiró con un débil temblor, y se miró los dedos. «El latón está limpio», observó Poirot. «Solo la cera lleva mi pequeño sentimiento. Se transmite a sí mismo, ya ve, como una tarjeta de presentación». El aplomo de Redfern vaciló. «Esto es ridículo», murmuró. «No», dijo Poirot con esa cortesía cortante que le era propia. «El ridículo es lo que se ofrece a una joven cuando dice que escucha música, que de hecho está hecha para ser escuchada. Esa noche, caballeros», inclinó la cabeza hacia ambos, «hemos terminado con el ridículo». Y así, con cada prueba sobre la mesa, el guante tiznado, la cera, las marcas en la caldera, el armario perturbado, la verdad salió a la luz. Uno había operado el truco. El otro lo había protegido. Ambos habían intentado destruir a una mujer inocente. Más tarde, cuando el viento había caído y los páramos yacían rígidos bajo un leve brillo de luna, Poirot suspiró con satisfacción. «Siempre es lo mismo, Hastings. Los fantasmas caminan en historias, para asustar a los niños. En la vida, son hombres y mujeres quienes se visten con sábanas y tocan el órgano por la noche. Y lo hacen por dinero, por poder, por vanidad. Nunca por el puro amor de inquietar». Dio un pequeño encogimiento de hombros.
Va. Incluso los fantasmas deben ser prácticos. Semanas después, en Londres, Poirot lo resumió con su serenidad habitual. Los fantasmas, Monsieur Hastings, desaparecen con la luz del día. Lo que permanece es el corazón humano, sus celos, sus ansiedades, su codicia. Ese es el único espectro que nunca muere. No pude negar su sabiduría. Pausa reflexiva, aunque lo bromeé, sugiriendo que algún día incluso él podría encontrar una aparición que se negara a ceder ante su razón. Tono ligero, casi juguetón, se rió entre dientes, moviendo un dedo. Cuando llegue ese día, amigo mío. Pausa solemne, no será su puño quien tenga miedo. Será el fantasma. Entonación firme, con un matiz divertido. Y con eso, arregló las pinzas de fuego en un paralelo exacto. Pausa breve, y cerró los ojos, perfectamente en paz. Tono sereno, casi susurrado. En cuanto a mí. Pausa, no pude evitar mirar una o dos veces hacia las esquinas sombreadas de la habitación. Entonación baja, con tensión contenida, porque, aunque soy un hombre de sentido, hay momentos. Pausa lenta, en los que creo que el niño de Blackwood Grange todavía espera, con la mano levantada. Tono inquietante, misterioso, haciendo señas.